ahí la voz no sale, pero si está aquí puede ver y puede salir la voz mejor. Muchas gracias, mi hermano. Pueden sentarse. ¿Cuál es la profesión? ¿Cuál es la profesión que primero se ejecuta y después se hace la carrera o se estudia? Okay, what is the type of profession that you first has to do it and then you have to study? What is the career that you have to do it first and then you go to school? Ser padre. Ser padre. Ser padre, ¿verdad? To be Es a la father. primera, es la profesión que primero se ejecuta, That's the career, se actúa y después es la enseñanza. Pero damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, I o want que to le give, da a los padres. I want to give thanks to the Lord for the opportunity that He gave us De haber sido escogidos to be chosen como padres. like fathers. Damos gracias al Todopoderoso We want to por give darnos la oportunidad thanks to the Almighty to give us the opportunity de festejar el Día del Padre. to celebrate today, Father's Day. Pero también damos gracias a Dios But I also want to give thanks to the Lord porque en el año 1909 because in 1909, este evento del Día de los Padres this event of Father's Day comenzó en la ciudad de Washington, began in the city of Washington, Estados Unidos. in the U.S. En aquella época At that time, había un hombre there was a man que sirvió y fue veterano de la guerra civil. that was a veteran from the war, from the Civil War. There was a veteran from the Civil War Pero desafortunadamente, that unfortunately, cuando su esposa iba a tener el sexto hijo, when his wife was going to give birth to the sixth child, ella falleció. she died. Imaginémonos en esa época Can you think about that time cuando un hombre queda con 6 hijos. when a man is left with 6 kids? No había la tecnología que hay hoy en día. We don't have the things that we have, the meetings that we have today, such as technology. Pero una mujer llamada Sonora, But there was a woman named Sonora hija de este hombre. that was the daughter of this man. Sonora Esmardo tuvo a bien celebrar el Día del Padre. Tuvo a bien celebrar el Día del Padre. La señora llamaba Sonora y tuvo a bien celebrar el Día del Padre. O ella celebró el Día del Padre. Sí, la señora Sonora tuvo a bien, le complació celebrar el Día del Padre. But Sonora felt like celebrating Father's Day, Y fue así and that's como celebró a su padre. how she celebrated his dad, her dad. La historia no cuenta si era la primera hija o la quinta, The story doesn't tell us if it was the first child or the last child or the 5th child. pero hoy en día la señora Sonora But nowadays, Sonora, sigue teniendo nuestra gratitud she's having our gratitude porque podemos celebrar el Día del Padre. because we can celebrate Father's Day. La importancia e inspiración de esta mujer The important and the inspiration of this woman ha servido has helped us, para que muchos más have served us, so hijos too many people sean inspirados be inspired para celebrar este hermoso to día. celebrate this wonderful day. No en todo el mundo se celebra la misma fecha. Not in all the world we celebrate on the same date. No por cuestión de horas,
not because of a military, not because of the time, que cuando aquí se de día, because when here is day, en otra parte está amaneciendo. somewhere else will be dawn, Sino porque cada país, because every morning, a través de sus legisladores, through their legislature, tuvo a bien, le pareció because they do what their legislators suggested, tener esta fecha. to do it in the day that they think they Y de ahí like. comenzó a hacerse el Día del Padre. And so that's how Father's Day began. Pero a través de la palabra But through the word, encontramos en Éxodo we find in Exodus capítulo 20, chapter 20, versículo 12, verses 12, que nos dice, it tells us, Éxodo capítulo 20, versículo 12, que nos dice. I don't have the Old Testament because I wasn't reading. Can you read Exodus 20, 20? 12. 12, 2012. Mientras el pastor Homer busca, yo voy a leer en español. Honra a tu padre y a tu madre. Honor your father Por favor, and your mother. va a leerlo el pastor en inglés. Yo voy a leerlo en español y el pastor Jaime lo va a leer en inglés. Éxodo 20, 12. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honor your father and mother so the days of your life will be extended in the land of Israel. Es interesante ver cómo señala este versículo. Es interesante ver cómo señala este versículo. It is interesting to know how this verse signal, No padres, refiriéndose a mamá y papá, it doesn't talk about mother and father, sino que está señalando but it's signaling que honremos al Padre, to honor the father, porque el Padre terrenal, because our biological father delante de Dios, in front of God tiene has, siga toda la, para no, sí, sígale, yo le sigo, una responsabilidad y un privilegio has a responsibility and a privilege dado por Dios, given by God ser la cabeza to be the head del hogar. in the home. Y damos gracias a Dios a los padres cristianos, And we give thanks to the Lord for the Christian fathers, porque no están obrando ellos como hombres naturales, because they're not using their nature, sino que están obrando como hombres espirituales, but they are doing the work as an spiritual man, guiados por nuestro Señor. guided by our Lord. Y si vamos a Deuteronomio, And let's go to Deuteronomy capítulo 5, chapter 5, versículo 16, verse 16. que también en esta oportunidad yo lo voy a leer en español y el pastor Gómez en inglés. I will read it in Spanish and Pastor Homer will read it in English. 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Pastor Gómez, por favor, Deuteronomio 5:16. 5:16. Mientras él va buscando, notemos aquí que este versículo We notice in this verse, está señalando algo que todos queremos, it is talking about something that we all want, que nuestra vida sea prolongada that we live a y que longer nos life. vaya bien. Hay dos cosas ahí que sobresalen. Vamos a escuchar en inglés. There are two things that stand out in this verse. Pastor Robert, por favor. See, honor your father and your mother, as the Lord your God has commanded you, that your days may be long, and that it may be well with you.
first signal individually, point. Y cuando yo me estaba preparando And when I was getting ready para traer esta disertación, to bring this, vi manifiesto el amor de Dios. I saw the love of God Cuando Él no dijo los padres, when He didn't say the fathers, sino el Padre que le demos honra, but He said the Father, to honor the Father, to give Him honor, le demos respeto, to give Him respect le demos obediencia. and obedience. Amen. Y también aquí este versículo nos está señalando una larga vida. And these verses show us a longevity, a long life. Y si yo en esta mañana preguntara a mis hermanos, metiendo a las mujeres, And if this morning I would ask my brothers, incluyendo las mujeres, claro, including the women's, que queremos tener larga vida, ¿sí o no? if you want to live a long Y life, que nos vaya bien, yes or not? sí. Eso Yes, es lo que right? deseamos, ¿verdad? And we want to have a Tener la fruitful cura life, de días y que nos vaya bien. and we want to be blessed, right? Pero ahora vamos a ver algo que de pronto ustedes no se han dado cuenta y tenemos la oportunidad con nuestra hermana Carolina que pase acá. Now we're going to invite our Y ella nos va a leer muy sister. cuidadosamente lo que el boletín dice aquí atrás. She's going to read carefully what the bulletin says on the back. Es muy interesante. It is very interesting. I don't know if you guys got the bulletin. Le pregunto que si lo tienen on your back of your bulletin here. She's going to read it in Spanish and I'm going to translate it in English. Le dije que atrás del boletín, si lo tienen, usted lo oye en español. y en Ok. inglés. Dice, mi padre, cuando yo tenía 4 años, My father, when I was 4 years old, mi papá puede hacer de todo. mi papá puede hacer, my father can do everything. 5 años, mi Fi- papá sabe un montón. 5 years, my father knows a lot. 6 años, 6 years, mi papá es más inteligente que el tuyo. my father is more smarter than yours. 8 años, 8 years, mi papá no sabe exactamente todo. my father knows exactly everything. 10 años, 10 years, en la época en que mi papá creció, in the time that my dad grew, las cosas seguramente eran distintas. the things were for sure different. 12 años, 12 years, oh bueno, claro, oh good, for sure. mi padre no sabe nada de eso. My father don't know nothing about that. Es demasiado viejo para He recordar is su too infancia. old to remember when he was an infant. 14 años, 14 years. no le hagas caso a mi viejo. Don't pay attention to him. Es tan anticuado. He's old-fashioned. 21 años, 21 years. él, He, por favor, please, está fuera de onda, he is not up to date. sin recuperación posible. He's not gonna get better. 25 años, 25 years. papá sabe un poco de eso, Father knows a little bit about that, pero no puede ser de otra manera, but he cannot do it in a different way puesto que ya tiene sus años. because he's already old. 30 años, 30 years. no voy a hacer nada hasta no hablar con papá. I'm not gonna do anything unless I talk to my dad. 40 años, 40 years. me pregunto cómo habría manejado esto papá. I asked myself, how would my dad handle this? Era inteligente He was smart y tenía un mundo de experiencia. and he had a world of experience. 50 años, 50 years. daría cualquier cosa I would give anything porque papá estuviera aquí for my dad to be here para poder hablar esto con él. so I can talk to him about this. Lástima que no valoré lo inteligente que era. I can't believe I couldn't appreciate how smart he was. Podría haber aprendido
aprendido mucho de él. I could have learned a lot from him. Bendiciones, dice, de la pluma de las madres. Bless, many bless from the pen of the mothers. Pastor Gómez, Sí. Proverbios 22:6. Proverbs 22:6. We're going to read Proverbs 22:6. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La responsabilidad del padre es instruir al niño en su camino, Lo va a leer el pastor joven. ¿verdad? Y es bastante importante esto. Train up your child in the ways of the Lord, so that as they grow older, they will not depart. Entonces vemos la gran responsabilidad, ¿verdad?, que tiene el padre, refiriéndome a los varones, haciendo homenaje a él. So we see the responsibility that the male has. Pero dentro de esta disertación que acabamos de leer con la hermana Carolina, And talking about what Sister Carolina read, nos damos cuenta que el hijo hasta cierta edad, we noticed that kids to an age, su padre lo mejor, to a certain age, the father becomes the es un best. héroe, He's a hero. es un ejemplo. He's an example. Pero a medida que ha avanzado la tecnología, But when technology advances, ya el padre es un obsoleto, the father becomes old-fashioned. ya el padre no Obsolete. sirve, The father is no good. ya no se le puede pedir un consejo You cannot ask him for advice porque está anticuado, because he's old-fashioned. no está en la onda, He's not up to date. no está en la tónica. He's not in the tone. Y sabe que es lo más triste, y cuando yo hacía esto, yo lloraba. And you know what is so sad? When I used Porque hay to dos do this, I cosas used to cry because importantes. there are two things that are important. Hay dos cosas importantes Because there are two important things que los hijos debemos tener y deben tener that the kids should have siempre, siempre, siempre. always. Y es mirar And it is to look en enfermedad when they're sick y en ancianidad and when they're old. a ese padre. And to look for that father. Mi casa es pequeña, My house is small. no tengo tiempo, I don't have time. no me sirve. He can't do anything. Y el padre en cierta edad And when the father in certain age o en cierta situación por enfermedad, or or for different reasons because sickness such as hay una palabra there is a word que los hijos la han puesto aquí y en cada rincón de casa. that some daughters and sons have put it in their houses Y la han publicado a través de la radio y la and televisión. they have published it through radio and media. ¿Quieren saber cómo es esa palabra? ¿Cómo dice? You want to know what the word says? Estorbo, Estorbo. estorbo, estorbo. Estorbo. Yo les pido a las esposas, ya que no hay hijos aquí, que honremos a nuestros esposos. What I am asking the wives here is to honor their husband. Lástima que Estorbo means like burden, okay? So in other words, the parents become a burden. pero los padres no son estorbo. But I believe parents are not burden. Yo no puedo decir que en mi casa, por pequeño o grande que sea, no tiene un lugar. I cannot say because my house is too small, there is no place for my Tampoco parents. podemos trabajar con el reloj. No tengo tiempo. Or we can say, I have no time, I have to go by the clock. Es vergonzoso It is a shame cuando aquel padre muchas veces no ha tenido Bueno. una educación. when we maybe see that that parent hasn't had an education, Pero quiere que sus hijos se eduquen. but he wants to try everything that his kids get that education that he didn't have. Y como dice Proverbios 22:6, ha instruido a ese niño. And when we go to Proverbs 26, and it talks about that the father had instructed that kid, Pero a ese hombre o a esa mujer
But to that Como woman hijos. or to that man, se les ha olvidado que padre es their kids have forgotten guía espiritual, it's a spiritual guide que el padre ha puesto su hombro, su brazo that the father has put Su their regalo. shoulder, their arm para el apoyo de aquel hijo o hija. to support that daughter, to support that son, to support that kid. No tengo tiempo, dicen los hijos. And the kids, his daughter or son says, I have no time for you. Y muchas veces, hermanos, And many times, brothers and los sisters, padres van a un home they send them to o a a un home. asilo. They send them to a home, Y lo más triste to a home care. es que ni siquiera averiguamos por ellos. And sometimes it is so sad that we don't visit them and we don't find out how they're doing. Los padres aquí presentes, Here, the parents that are present, felicito a aquellos I want to congratulate those que lo que han hecho en sus hijos de instruirlo that have instructed kids en muchas áreas in many areas y hasta darles la educación que ellos no tuvieron. and also give them the education that they didn't Sus have. hijos se acuerdan de ustedes. You, as sons still and daughters, you still remember them. Oremos por nuestros nietos, Let's also pray for our grandkids para que ellos sean los hijos so they can be the son and the daughters que de pronto algunos no han sido para con sus padres. that maybe they can replace what their parent hasn't done for them. Porque el Padre ha dado tiempo de calidad, amor demostrado en diferentes Because formas the father and the mother have given quality time y and show love in un different lugar seguro. ways and provide a safe place. Pero hay hijos, But there are kids, no todos, que han sido o son desagradecidos. not all of it, but there are some Pero that en esta are mañana- grateful. But this morning, Queremos exaltar a los padres we want to exalt the parents. y no solamente lo encontramos en el Antiguo Testamento, We can see in the Old Testament and also in the New Testament. sino que en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 6, We can read- versículos 2 y 3. Okay, we're going to read Ephesians 2:3. Capítulo 6, 6, verses 2 and 2 3. y 3, que por favor también, pues después que yo lea en Ephesians español, 6, van a 2 leer and 3. español. Efesios 6, 2 y 3. Dice el 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pastor Gómez, por favor, Efesios 6, 2 y 3. Did you find it, Pastor? Sí. Can you read it, please? Honor your father and mother, which is the first commandment with promises, that it may be well with you, and you may live long on the earth. Ya lo leí. Thank you, Pastor. Padres, estamos muy agradecidos con Sonora. Esta mujer que no sabemos About qué Sonora, número ocupó en su familia porque We eran don't know. 6 hijos. what number she occupied in the family. She was the first or the last one. Pero se complació. But she really enjoyed. Y hoy en día, ustedes padres, And now today, you fathers están siendo festejados are being celebrated por la bondad de este padre, for what Sonora father did. por la bondad de este padre, ¿verdad? Henry, que crió a sus hijos Because Sonora's dad Henry con valores, grew his kids with con value, principios. with principles. Nuestro clamor y oración es al Altísimo Our praises go to the top, para que ustedes padres puedan ser honrados
So you parents can be honored by your kids Porque es difícil. because it is difficult. Que al niño lo podemos llevar, como dice su palabra, instruye al niño en su camino. Like the words say, instruct the kid on his Pero cuando path. ya tiene cierta edad y educación, But when he is certain age and education, aparece el rótulo. then we see Estorbo. the sign, burden. Nosotras como congregación debemos orar We as a congregation needs to pray para que los padres sean honrados por sus hijos. so the fathers can be honored by their kids. Hay muchos que la familia es corta. There are some that don't have too many people Hay in their muchos que sus family. familias son largas. Some have many in their family, some have few in their family. Pero no es la cantidad de hijos, hermanos, But it's not the quantity of kids, sino lo que el Señor nos está exhortando como hijos. but what God is exhorting us as Es kids, que debemos honrar that we need to honor a nuestros padres. our parents. Vamos a orar. We're gonna pray. Amado Dios, Lovely God, en esta mañana precious God, in this morning, te doy muchas gracias we give you thank you por los padres espirituales, for the spiritual fathers, por los padres adoptivos, for the adopted parents, por los padres que han tenido la oportunidad de tener for hijos. those parents that have had the opportunity to have kids. Permite, Señor Santo, Allow, God, que los que están entrando en una edad de vejez that those people that are getting older o que si están enfermos en Or- alguna parte or de su sick, cuerpo, or they have any disease, puedan ser honrados por sus hijos. they can be honored by their kids. Gracias, Padre Santo, Thank you, Father, porque en Proverbios 22:6 habla de instrucción al niño, because in Proverbs we see it that it talks about instructing the kids, pero también en Efesios, and also in Ephesians en Éxodo and Exodus y en Deuteronomio. and Deuteronomy. Se nos está señalando, Señor, It is saying to us que la honra es para el Padre. that the honor is for the Father. En esta mañana nos estamos refiriendo, In Señor, this morning we're talking about al varón. to the men, Y tu palabra dice al Padre específicamente. and your word specifically say to the Father. Y gracias, Padre Santo, por los padres que están aquí. And thank you, Lord, for the fathers that are here. Gracias, Señor, porque a ti te plació darle algunos hijos. Thank you, Father, because you always shield your kids. Por los cuales en este momento estamos intercediendo. And we want to ask you Para que seas tú a través de algún mensaje, that you, through alguna palabra, a alguna message, persona, a word, through a person, ponga en sus corazones, Señor, put in their hearts ese respeto por su Padre. that respect for their Father. Gracias por cada hombre. Thank you for every man. Gracias porque ellos cada día, Señor, tienen el deseo Thank you because every day they have the desire de enseñar a sus nietos. to teach their grandkids. Te pedimos para ellos una bendición no solamente hoy, We ask you for a blessing, not only today, sino siempre, but siempre, always, siempre. forever. Feliz Día del Padre. Happy Father's Day and God bless you.